Bienvenidos a Católicos. Para Católicos les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando de el Open Doors. Es una organización que Jesse nos va a estar explicando hoy, pero habla un tema que venimos hablando aquí por muchísimo tiempo. Es un tema que no se le presta tampoco atención y es la persecución a cristianos. Vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Siempre se piensa que la persecución fueron los primeros siglos, que ya la gente no muere tanto por la fe. Y se van a sorprender porque realmente ese no es el caso. Es increíble el número de iglesias quemadas, persecuciones, asesinatos, injusticias, encarcelamientos en contra de los cristianos. Y también vamos a estar hablando un poco, que este tema es controversial, pero hay que hablarlo, de la inmigración, del Departamento de Homeland Security aquí en los Estados Unidos, que como ya saben han habido 2 fatalidades, hay mucha gente envuelta en todo esto. Vamos a estar hablando del escrutinio que se está dando también y qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué está pasando. Todo eso Jesse nos va a estar compartiendo en el día de hoy. Y nada, pues queremos comenzar. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Qué bueno. Y agradecido de estar aquí otra vez contigo. Luis, Open Doors es una organización de protestantes, pero hacen buen trabajo. Ellos proporcionan una lista cada año de vigilancia mundial de todas las persecuciones contra cristianos católicos, protestantes, ortodoxos, a través de los musulmanes o los comunistas, y por lo tanto están haciendo buen trabajo y gracias a Dios por tener podemos decir, gracias a Dios por tener una organización como Open Doors. Sí. Pues vamos a empezar, Luis. Hay mucho que compartir aquí. Open Doors, el año 2025 fue el año más mortífero para los cristianos en la historia reciente. El reciente World Watch List, la lista de vigilancia de persecución de Open Doors, revela que el año 2025 fue el año más mortal para los cristianos en décadas, con cifras alarmantes de violencia, asesinatos y persecución religiosa alrededor del mundo. El informe, difundido por organizaciones como Catholic Vote, describe un aumento sin precedentes en ataques dirigidos contra creyentes por su fe. Y la mayoría de los perseguidos son católicos y ortodoxos, porque no hay muchos protestantes en el Medio Oriente. Un récord histórico de violencia contra cristianos. Según el informe de Open Doors, en 2025 se registraron aproximadamente 4,850 cristianos asesinados por su fe, cifra que convierte a ese año en el más mortífero para los creyentes en la historia reciente. ¿Puedes continuar, Luis? Claro que sí. Disculpa, estabas allá. Además de más de 338 millones de cristianos que enfrentan altos niveles de persecución y discriminación en todo el mundo. O sea, que me gusta que mencionan esto, el hecho de que no solamente es los que mueren, sino también los que están vivos siguen sufriendo. Entonces dice, millones han sufrido violencia física, amenazas, abusos psicológicos, desplazamiento forzado, han tenido que abandonar sus países o sus lugares de vivienda, o presión sistemática por su fe. Este fenómeno no solo se limita a ataques letales, sino que también incluye agresiones, secuestros, discriminación social y coacción estatal que buscan sofocar la libertad religiosa de individuos y comunidades enteras. Y pues el mapa que estábamos mostrando ahorita muestra eso. Déjame mostrárselos aquí. ¿Quieres que continúe leyendo? Sí, mira el mapa, mira. La mayoría de los ataques contra cristianos está en África y también está en el Medio Oriente. Nota, esas 2 partes donde enseña el mapa, pues esas 2 partes, la religión que domina en esas partes es Islam. Ahora, si vemos en Norteamérica, las persecuciones en Norteamérica y Suramérica, la mayoría ocurren en México y otros países en Centroamérica, muy pocos, pero eso es a través de los marxistas y los narcotraficantes, que son
son la misma pandilla. Claro, claro. No, en México, por ejemplo, es bien común, no da pena decirlo, pero cuando están estas protestas y estas marchas feministas a favor de la mujer, cuando van pasando por los sitios, si hay una iglesia, le pintan graffiti, le dañan las puertas. A eso es lo que nos referimos. Y obviamente también ha habido muertes, han habido muchos sacerdotes, incluso recientemente en México, asesinados. Luis, también leí en otro artículo bien documentado de Catholic Vote, donde dice que México es el país más peligroso para ser un sacerdote católico. En México se matan más sacerdotes católicos que cualquier otro país. Increíble, ¿no? Es increíble. ¿Puedes continuar? Sí, claro que sí. Dice, causas detrás del aumento de persecución. Open Doors identifica varias causas que explican el agravamiento de esta crisis espiritual y humanitaria. El primero es conflictos armados y guerras civiles que intensifican ataques contra comunidades religiosas. El segundo, regímenes autoritarios y nacionalismos extremos que hostigan la práctica cristiana. Y el tercero, la hostilidad religiosa organizada y violencia de grupos armados que buscan erradicar la presencia cristiana. La persecución ya no se reduce a regiones aisladas, sino que se manifiesta en una amplia variedad de contextos sociopolíticos, desde dictaduras cerradas hasta zonas de guerra. Aquí hay una lista también de países más peligrosos para los cristianos, ya que Jesse mencionaba también México para los sacerdotes. Pues el informe identifica varios países como especialmente peligrosos para los creyentes, basándose en la combinación de violencia, opresión y ausencia de libertad religiosa. El primero es Corea del Norte, el país más peligroso para los cristianos por 24º año consecutivo, con castigos extremos por la práctica de la fe. Así que Norcorea o Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán y Eritrea, entre los países donde la persecución sistemática obliga a los cristianos a vivir en secreto o bajo amenaza constante. Siria ha visto un aumento significativo de persecución tras la inestabilidad política en el 2024, y en muchos de estos lugares la mera adhesión a la fe cristiana puede conllevar incluso la pena de muerte, encarcelamiento u ostracismo social. Comentarios, Jesse. Corea del Norte es un país comunista. Los otros países, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea y Siria, son países islamistas que se gobierna con el Corán. Se llama eso ley Sharia. Dice, formas sofisticadas de persecución. El informe subraya que la persecución cristiana se ha vuelto más compleja y sofisticada, abarcando, número 1, vigilancia con tecnología avanzada, incluyendo IA, sistemas digitales. Número 2, propaganda y campañas de desinformación religiosas. Número 3, restricciones económicas que obligan a cristianos a renunciar a su fe para sobrevivir. Esta evolución significa que incluso en países donde no hay violencia física directa, los cristianos pueden enfrentar presiones insidiosas para abandonar su fe o vivir en ocultamiento. ¿Puedes continuar, Luis? Claro que sí. ¿Qué significa esta tendencia para la iglesia global? Aunque los datos son alarmantes, Open Doors enfatiza que la fe cristiana continúa creciendo en medio de la adversidad. En muchos lugares del mundo, la resiliencia de las comunidades perseguidas ha inspirado a creyentes globalmente a orar, movilizar recursos humanitarios y abogar por la libertad religiosa. La Iglesia Mundial también está llamada a responder con solidaridad, apoyo espiritual y acción política para proteger a quienes sufren discriminación por su fe. Jesse, yo te quería preguntar, para irnos un poquitito para el lado espiritual, pues tú sabes que siempre se habla de que la semilla de la iglesia son la sangre de los mártires, ¿no? Siempre se nos dice eso. ¿Qué tú ves en un mundo tan secular y una iglesia que de por sí hay modernismo y estamos en crisis, que se intensifique la cantidad de mártires a esa manera en esta época? ¿Tú crees que tiene un significado por parte de la providencia de Dios? Sí, porque está por toda la Biblia. Por ejemplo, como en Mateo capítulo 5, de versos 10 a 12, nuestro Señor nos dice en las bienaventuranzas, nos dice
dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, se ve claramente hoy día que Dios nos está poniendo en prueba a los creyentes y por lo tanto tenemos que mantenernos firmes en la fe, pase lo que pase. Nuestro Señor también dijo en Mateo 10:22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, Jesucristo ya nos ha dicho, esto va a pasar en este mundo y ha pasado por 2000 años. También San Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la historia de la Iglesia Católica. Todos nosotros tenemos que pasar por, la Iglesia está pasando por el Viernes Santo, porque ¿qué se nos espera? El día de Pascua, el domingo de Pascua. Pero la Iglesia, está en el catecismo esto, párrafo 675 nos dice que esto va a pasar, que la Iglesia está caminando ahorita la Vía Cruces, los 14 Vía Cruces, hasta el día de Pascua, que es para nosotros el premio final para los que perseveren en la fe. El primer Papa también nos dijo lo mismo. 1 Pedro 4:12-14. Pedro exhorta a no sorprenderse por el fuego de prueba, sino a regocijarse por participar en los sufrimientos de Cristo. Y Juan el apóstol, Juan 15:18-20, Jesús advirtió que si el mundo lo aborreció a él, también aborrecerá a sus seguidores, porque ya no pertenecen al mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos nosotros parte del reino de Cristo y por lo tanto, esto ha pasado por 2000 años y va a intensificar más antes de la segunda venida de Cristo. Así es, Jesse, no, excelente. Gracias por esas palabras, porque esa es la parte donde está la esperanza, ¿no? Sabemos que esto es providencia de Dios, tenía que pasar y la iglesia continúa. Eso también es esperanza. Todavía están las iglesias en muchos lugares. Nos va a costar, por eso hay que mantenerse firme, como muy bien tú mencionaste. Gracias. Muy bien, Luis. ¿Puedes empezar el próximo? Sí, pues miren, el Departamento de Seguridad Nacional aquí en los Estados Unidos se enfrenta a un creciente escrutinio por su gestión del tiroteo fatal de Alex Pretty, de 37 años, ocurrido el 24 de enero a manos de un agente de la patrulla fronteriza en Minneapolis. El episodio ha generado narrativas contradictorias en línea o en la internet, reportes de frustración interna entre el personal federal y demandas del Congreso de rendición de cuentas y supervisión. En una entrevista el 25 de enero con el Wall Street Journal, el presidente Donald Trump se negó, incluso después de que se le preguntara 2 veces, a decir directamente si creía que la gente actuó apropiadamente. Estamos analizando, estamos revisando todo y llegaremos a una decisión, dijo Trump al Journal cuando se le presionó. Trump se opuso al tiroteo y criticó las acciones de Pretty, afirmando que tenía un arma muy potente, completamente cargada, con 2 cargadores repletos de balas, lo cual tampoco funciona bien. El presidente también afirmó que la pistola de 9 milímetros era un arma peligrosa e impredecible. Cabe destacar que Trump sugirió que podía retirar a los agentes federales de Minnesota. Sin embargo, no especificó un plazo. Las declaraciones del presidente marcaron una notable diferencia con la defensa más contundente ofrecida por los funcionarios y otros líderes, quienes han descrito repetidamente el tiroteo como defensa propia justificada. Como informó Catholic Vote, el Departamento de Seguridad de Homeland Security afirmó que Pretty, ciudadano estadounidense, enfermero de la unidad de cuidados intensivos y titular de un permiso de porte oculto, se acercó a los agentes con un arma de fuego y luego se resistió a sus intentos de desarmarlo. La secretaria del departamento, Kristi Noem, declaró:
poco después del tiroteo que Pretty parecía dispuesto a infligir el máximo daño a las personas y a matar a la fuerza del orden. El subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó en redes sociales que caracterizaba a Pretty como un asesino y un terrorista doméstico que había atacado a agentes federales. El comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, insinuó de forma similar que Pretty pretendía perpetrar una masacre. ¿Quieres decir algo, Jesse, algunas palabras? Tengo bastante que decir, vamos a terminar esto. Mientras tanto, las imágenes de video que circulan en línea han suscitado dudas sobre si Pretty presentaba una amenaza inminente en el momento del tiroteo. Como informó Fox News, un agente federal había desarmado a Pretty momentos antes de que otro agente le disparara. Cuando se le preguntó si Trump está de acuerdo en que Pretty debería ser etiquetado como terrorista doméstico, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, dijo durante una conferencia de prensa el 26 de enero que no ha escuchado al presidente caracterizar al señor Pretty de esa manera. El 26 de enero, Trump anunció el envío del czar fronterizo Tom Homan a Minnesota para supervisar las operaciones federales de inmigración tras el incidente. Trump afirmó que Homan le reportaría directamente, evitando la cadena de mando habitual que incluye a Noem y a los líderes de la patrulla fronteriza. Algo interesante de este cuate Pretty, en paz descanse, hay fotos en el internet donde él está vestido como mujer, como transexual. Hay fotos en las redes sociales de este hombre que está vestido como mujer. Y lo interesante es que estamos viendo muchas de las personas que están envueltos en esos tiroteos son personas de esa comunidad, Luis, de la comunidad confundida de LGBT. Porque nota que ya estas personas carecen de desorden interno. Y por lo tanto, cuando uno ya lleva desorden interno, no tiene la conciencia moral formada bien a la luz de la palabra de Dios, hace cosas desordenadas externamente con su comportamiento. Dice aquí, se reportan disturbios internos dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según informes, también han surgido tensiones dentro de las agencias federales de control de inmigración. El corresponsal de Fox News, Bill Mulligan, informó el 26 de enero que varias fuentes dentro de dichas agencias están cada vez más inquietas y frustradas con el liderazgo del DHS. Según Mulligan, las fuentes expresaron extrema frustración porque los funcionarios del DHS afirmaron públicamente que Pretty tenía la intención de llevar a cabo una masacre o infligir el máximo daño, a pesar de que las imágenes de video parecían mostrar que esas afirmaciones eran inexactas. ¿Puedes continuar, Luis? Sí, claro que sí. Dice aquí, si bien dicen que fue una terrible decisión presentarse con un arma e involucrarse en una operación policial federal, escribió Melugin, no hay indicios de que Pretty estuviera allí para asesinar a un agente de la ley, ya que los videos parecen mostrar que nunca sacó su arma de fuego enfundada. Varias fuentes describieron los mensajes públicos del Departamento de Seguridad como catastróficos desde el punto de vista de las relaciones públicas y la moral. Y una de ellas los calificó como un caso práctico de cómo no hacer relaciones públicas en situaciones de crisis, informó Melugin. Otro funcionario le dijo, estamos perdiendo esta guerra, estamos perdiendo la base y la narrativa. Melugin informó que algunos funcionarios le dijeron que creen que el tiroteo podría, en última instancia, considerarse un mal tiroteo, describiendo una situación caótica en la que los agentes pueden haber escuchado una advertencia sobre un arma, percibido una amenaza y disparado. Todas las fuentes apoyan la agenda de deportación masiva, pero tienen serias dudas sobre la forma en que se está llevando a cabo y el mensaje que la acompaña, dijo Melugin. Y agregó que varios también expresaron su frustración porque con frecuencia se culpa al Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, por las acciones tomadas por la patrulla fronteriza, una agencia separada. En una declaración proporcionada a Fox News,
el Departamento de Seguridad Nacional defendió sus acciones y retórica. Y dicen, este individuo cometió un delito federal mientras estaba armado al obstruir una operación policial activa. Como en cualquier situación en evolución, trabajamos para brindar información rápida y precisa al pueblo estadounidense a medida que se disponga de más información, declaró el Departamento de Homeland Security, según Melugin. ¿Quieres decir algo, Jesse? Adelante. Vamos a terminar. Tengo que decir bastante. Sí, bueno, ¿quieres que siga acá? Sí, sigue tú. Voy a continuar y ahorita damos unos comentarios. Dice, la presión también está aumentando en el Capitolio, donde algunos legisladores republicanos están pidiendo una investigación más profunda, tanto sobre el tiroteo como sobre la respuesta del departamento. Según Axios, entre los republicanos que apoyan una revisión completa se encuentran los senadores Dave McCormick de Pensilvania, Jon Husted de Ohio, Tom Tillis de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Luisiana, junto con los representantes Dustin Johnson de Dakota del Sur, Michael Baumgartner de Washington, Max Miller de Ohio y Michael McCall de Texas. Los republicanos de la Cámara de Representantes han anunciado planes para citar a Noem y a otros funcionarios del Departamento de Seguridad, del Departamento de Homeland Security, a declarar la próxima semana. Andrew Gabaldino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, solicitó formalmente el testimonio de altos funcionarios de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, como parte de una audiencia de supervisión del comité. En el Senado, el senador republicano de Kentucky, Ron Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, también pidió a los jefes de todas estas agencias que testifiquen ante su comité antes del 12 de febrero, mientras los demócratas del Senado están amenazando con permitir un cierre parcial del gobierno a menos que se revise un proyecto de ley de financiación para incluir un lenguaje que restrinja la autoridad de la agencia, según Axios, lo que agrega otra capa de presión política mientras continúan las investigaciones sobre el tiroteo. ¡Wow! ¡Qué caos! Adelante, Jesse. Pues, ¿qué enseña la Iglesia Católica sobre la defensa propia? La Iglesia Católica, dos puntos que quiero hacer. Quiero abordar dos puntos. Quiero establecer un equilibrio entre la sumisión a la autoridad y el derecho a la protección de la vida. Por tratar de... Mira, el derecho a la legítima defensa, el catecismo no nos llama a tener una vida de pasividad total. Por lo tanto, la Iglesia enseña la defensa propia y en ciertos casos es un deber. Por lo tanto, el gobierno tiene autoridad. Ese es un puesto de Dios, Romanos capítulo 13, el capítulo entero. Y por lo tanto, los policías, los agentes, ellos tienen el deber y el derecho a la legítima defensa, nos dice en el párrafo 2265 del catecismo. La legítima defensa puede ser no solo un derecho, sino un deber grave para quien es responsable de la vida de otro, como la familia o el bien. También, en párrafo 2264, se permite el uso de la fuerza siempre que sea proporcional. Y eso es lo que se está investigando ahorita. Cada tiroteo se investiga, saber si fue proporcional y si fue legítima. Si un hombre usa más violencia de la necesaria, la iglesia dice es ilícito. Pero si repela la fuerza con moderación, su defensa es lícita. Obviamente la Biblia nos llama a tener el amor a la propia vida. Es un principio fundamental. Y no simplemente porque una persona se pone uniforme, deja de no amar su propia vida. Y él defenderse no es un pecado, especialmente si estás trabajando legítimamente. Y por lo tanto, muchas de esas personas que vemos cometiendo este caos son agresores. Y desafortunadamente, la agresión de esas personas han causado ya dos muertes. Dos muertes no iniciadas por el gobierno, sino accidental, a través de tratar de hacer su trabajo. Pero obviamente siempre
la Iglesia Católica nos dice que el objeto de usar defensa propia legítima, el objeto principal es salvar la vida y no matar intencionalmente. Ahora, el segundo punto es que la Biblia nos instruye a los creyentes a ser ciudadanos ejemplares, y las personas en estas congregaciones no son personas ejemplares. Es caos. Están ellos tratando de traer desorden a las calles. Y cada ciudadano está llamado, basado en Romanos capítulo 13, de versículo 1 a 7. Estamos llamados a someternos a las autoridades legítimas. La Biblia enseña que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que debemos obedecer las leyes, como pagar impuestos y mostrar respeto para mantener el orden social con la policía. También San Pedro, él no nos dijo que debemos nosotros atacar el gobierno. San Pedro, que lo mató el emperador Nerón en el primer siglo, San Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17, dice: se exhorta a someterse a toda institución humana por causa del Señor, para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos mediante una buena conducta. Ahí San Pedro nos dice: ponte contra el imperio romano, son una bola de déspotas y el emperador Nerón me va a matar en unos días. Él no dijo eso. Nos exhorta a someternos a la institución del gobierno. Y también, obviamente, hay un límite. Si el gobierno te está diciendo que hagas cosas indebidas, pecados, obviamente la Biblia dice en Hechos 5:29 que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Si el gobierno te está diciendo: todos queremos que todos los hombres maten a sus esposas, no importa cuál gobierno diga eso, nosotros debemos oponernos, porque si una ley obliga a pecar o a ir en contra de los mandamientos de Dios, el creyente debe priorizar la voluntad divina, incluso si esto conlleva persecución. Pero lo último que quiero decir, Luis, es que todos los ciudadanos, basado en la palabra de Dios, debemos obedecer al gobierno legítimo, y nosotros tenemos un gobierno legítimo, no es un gobierno comunista o islamista. Y debemos obedecer al gobierno en todo lo que sea justo. Y es justo reforzar las leyes de inmigración. Porque si el gobierno está tratando de promover el bien común, debemos nosotros cooperar con el gobierno. Pero obviamente todos tenemos el derecho moral, hasta un policía y un soldado, de defender su vida y la de sus seres queridos, los otros oficiales o soldados. Y tenemos también la obligación como ciudadanos de desobedecer si el gobierno nos ordena actuar contra Dios, como en países comunistas. Por eso el primer tema, hay tantos cristianos que están matando, porque muchos cristianos católicos y ortodoxos se oponen contra los gobiernos comunistas e islamistas, porque les piden hacer cosas contra Dios, contra la fe católica, y por lo tanto los matan. Así mismo, mejor no lo podía haber explicado. Hay que orarle a Dios por estas personas que protestan. Estamos en un país que la libertad de expresión es permitida, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, pero la libertad de expresión no es obstruir. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo, en mi opinión personal, porque mi ideología o lo que sea, o no entiendo por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo, no me da la autoridad de llegar armado a un lugar y pararme en el medio, empezar a dialogar con estos agentes que de por sí ya tienen mucho estrés, de por sí ya ellos tienen, el trabajo de ellos no es fácil. Ahora, claro, me gusta la manera en que Trump lo está manejando también, porque tenemos que ver si realmente era necesario haberlo matado, que ver esos detalles hay que verlos, pero definitivamente el simplemente de yo ir, si yo veo aquí policías aquí afuera de la avenida deteniendo a la gente por estar manejando en alta velocidad, yo me acerco a un guardia de esos a decirle algo como que mire, usted está ahí molestando,
me pueden arrestar, así de sencillo. Y yo no puedo decir, es que yo estoy expresando mi sentir, este país me permite la libertad de expresión. No, yo estoy obstruyendo el trabajo de él, es lo que está verificando que todo el mundo está manejando a una velocidad que es permitida por la ley. Entonces lo mismo sucede aquí. O sea, que ellos pueden hacer sus protestas, pero lo triste de esto, y busquen los videos, le invito a la audiencia a que los busquen, porque Jesse dio con un punto muy importante. Las personas que están haciendo estas protestas buscan confrontación y se ven los videos, busquen videos con audio. Cuando ustedes escuchen las palabras malísimas que le gritan a los agentes, no hay necesidad de hacer eso, porque usted tiene que insultar a los agentes que lo que están es cumpliendo con unas órdenes y un trabajo. Eso no es libertad de expresión, eso es un abuso, es una falta de respeto, es hacer lucir mal a Estados Unidos. Usted va a hacer una protesta, hágala en una esquina, quédese ahí tranquilo, el grupo con sus pancartas y todo, manifestando que usted no está de acuerdo con la política que está llevando el gobierno de Trump. Se acabó. No tiene que hacer nada más. Estas cosas se pueden evitar. Ahora, vuelvo y repito, que van a investigar, me parece muy bien, que también que si se apresuró un poco los directores de la agencia diciendo ciertas conclusiones, puede ser que no. Eso ya es otro detalle, pero eso no excusa ni las acciones del caballero que lamentablemente murió y tal vez tampoco excusa a la gente completamente, pero definitivamente no debemos estar metiéndonos de esa manera. Solo que a mí igual que la otra señora, o sea, si el policía me dice bájese del carro, carambola, bájate del carro, aunque tú no entiendas por qué. El policía tiene una autoridad, entonces tú te bajas del carro y ya, ¿sabes? Luego podrás buscar un abogado si sientes que tus derechos fueron abusados, lo que sea, pero en el momento ponerse uno con un dime y direte puede causar una tragedia como esta. Entonces ahí tenemos de los dos lados cosas que aprender, pero definitivamente no está bien esto que está pasando en Minneapolis. Minneapolis es verdad, si no me equivoco, la ciudad. Y tenemos que orar por eso. Me encanta que ahora va a llegar el director, el que trabaja directamente con Trump, va a ir directamente al lugar. Trump estuvo hablando con el gobernador. Eso es otra cosa que nadie habla. Cómo este gobernador están utilizando esto para politiquería. Esa es la realidad. El otro lado, que se canta que supuestamente están, ay, qué pena con este hombre, qué pena con la otra señora. No, están haciendo política con la vida de estas personas. Y eso es bien lamentable. Pues ojalá que el gobierno también de Minneapolis, que es demócrata, ponga orden y diga, ok, está bien, manifiéstense, pero no se metan en el medio con esta gente, porque eso ellos no lo dicen. Entonces incitan más a este tipo de violencia, a este tipo de cosas. Jesse, unas últimas palabras para concluir y nos despedimos. No, la última cosa que quiero decir personalmente, aunque podría hacerlo en la mayoría de los estados, yo nunca llevaría mi arma personal mientras haya una operación policial en curso. Mucho menos estaría yo insultando la policía y molestando a la policía mientras realizan un arresto de criminales. Eso es simplemente estúpido lo que están haciendo la gente de la izquierda. Con eso entonces nos vamos despidiendo, les agradecemos el tiempo, el apoyo que siempre nos dan por estar aquí con nosotros. Les invitamos que sigan a Católicos para Católicos en la internet, en YouTube, que nos sigan. También siempre estoy promoviendo el show de Jesse Romero, los que hablan inglés, que son bilingües, pueden buscarlo, Jesse Romero Show en YouTube y en otros medios para que lo puedan seguir. Y si hablan inglés también, Catholic for Catholics, también que es el movimiento grande como tal en inglés, pueden seguirlos también para que no se pierdan nada de lo que ellos tienen que ofrecer. Y nada, con eso entonces nos vamos despidiendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Amén.